6 de la mañana, 29 de marzo de 1992, caserío Xilocan, Bidart. Con las primeras luces del día, agentes de la Guardia Civil establecen un estrecho cerco sobre la vivienda. Ubicada en el País Vasco francés, apenas a 20 kilómetros de la frontera española, los agentes de la Benemérita están convencidos de que en su interior se encuentra José Luis Álvarez Santa Cristina, más conocido como Chelis, jefe del aparato político de ETA, el número 2 de la organización. Pero, antes de proseguir con la detención, ocurre algo increíble que lo precipita todo. Movimiento de coches, idas y venidas, y de repente, bingo. Miembros del grupo de seguimiento Rojo 30 identifican a la persona que acaba de bajarse de uno de los coches. Se trata de Francisco Mujica Garmendia, alias Paquito, el letal y misterioso Artapalo, el número 1 de ETA, el jefe militar que había ordenado atentados como el de Hipercor o el de la Casa Cuartel de Vic. A partir de ese momento, los acontecimientos se suceden a una velocidad de vértigo. Avisados por la Guardia Civil que no puede efectuar la detención por motu propio al encontrarse en territorio francés, el grupo de intervenciones RAID francés se dirige a Bidart para asaltar el caserío. Mientras se ultiman los preparativos, un hombre misterioso sale de Xilocan. Intenta hacerse pasar por policía utilizando una placa falsa. Los agentes no pican y le detienen. En unos minutos descubrirán su verdadera identidad. No obstante, todo sigue su curso. Se produce el asalto del caserío en cuya planta superior se encuentran Paquito y Chelis, que son pillados infraganti mientras trataban de destruir documentos en un baño. Se les detiene. Entre los agentes hay quien no puede resistir a mirar a la cara a los terroristas que llevan aterrorizando a la sociedad española mientras escurrían la presión policial. Un guardia civil le espeta a Paquito. ¿Qué? ¿Te sientes más hombre por haber ordenado matar niños? Su respuesta se limita a un lacónico «no sé». Entretanto, la Guardia Civil logra identificar al hombre que había tratado de escapar antes del asalto. Para sorpresa mayúscula, se le identifica como José María Arregui Erostarbe, Fiti o Fitipaldi, número 3 de la organización y jefe del aparato logístico. Los policías no creen lo que están contemplando. En el decisivo año 1992, marcado por la celebración de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, acaban de detener por primera vez a la cúpula de ETA al completo. En un solo golpe, la Guardia Civil ha descabezado a la serpiente etarra. Pero, ¿cómo se llegó a Bidart? La historia de la operación, que supuso el principio del fin de ETA, comienza varios años antes. De alguna forma, todo comenzó el 9 de enero de 1989. Ese día, el gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu, fue contactado por un misterioso individuo que se hacía llamar por el nombre en clave de Pedro. Este le comenta que tiene una información valiosa que podría precipitar la detención del comando Eibar. La historia que le narra a Goñi Tirapu es digna de una telenovela. Pedro afirma que lleva un tiempo albergando al comando en su propia casa y que se ha decidido a delatarles porque ha descubierto que su mujer y su hija mantienen relaciones sexuales con varios de los miembros del mismo. En un principio, Goñi no da crédito, pero tras diversas comprobaciones por parte del Servicio de Información de la Guardia Civil y el trabajo de los agentes bajo el mando del general Rodríguez Galindo de la Comandancia de Guipúzcoa, finalmente el comando Eibar se desarticula a primeros de abril del año 89. Sus 3 miembros, Juan Carlos Valerdi, Fermín Urdiay y Jesús María Ciganda, son detenidos y enviados al centro penitenciario Ocaña 1, en Toledo. Por su parte, y ya como colaborador encubierto de la Guardia Civil, Pedro cruza la frontera francesa y se refugia en la localidad de Lourdes, integrándose en la comunidad de miembros de ETA que viven en la clandestinidad del otrora santuario francés. Un par de años más tarde, Pedro facilita a la Guardia Civil nueva información referente al comando Eibar. Escondido en el asa de una bolsa de ropa sucia, Juan Carlos Valerdi, líder del comando, logra enviar desde la cárcel un mensaje en 3 folios cuyo destinatario final es la cúpula de ETA. Kaixo, Lagunak, desde la cárcel de Ocaña 1 os planteamos una idea para que nos digáis hasta dónde podéis ayudarnos. Lógicamente, se trata de una fuga y pensamos que el método del helicóptero es el mejor y más fácil, entre otras cosas porque todavía no está realmente quemado y hay que usarlo antes que los traficantes. La Guardia Civil fotocopia la documentación y permite que siga su curso, ya que saben que, por muy alocado que sea el plan, un mensaje de tal envergadura pasará por muchas manos hasta llegar a los dirigentes etarras que han de autorizar la operación. Además, en esos folios figuraban fechas y nombres. La primera cita será el 28 de diciembre, y las siguientes el primer y tercer sábado de cada mes, hora las 4 de la tarde, y de seguridad 1 hora después. Lugar, la iglesia cementerio de Getarí. Contraseña, vosotros preguntar, ¿tú eres Jesús? Él contestará, no, soy Juan. También llevará un fular pañuelo negro al cuello. Con toda esa información, la Guardia Civil organiza una audaz operación. 2 de sus agentes
cuyos nombres en clave son Margarita y María del Carmen, se dirigen al cementerio de Guetarí en la fecha y hora indicadas. Rápidamente, identifican a uno de los asistentes. Se trata de Francisco José Rollán, un miembro de ETA de tercera o cuarta fila. Nada especial. Sin embargo, de un momento a otro, aparece un hombre rubio, de ojos azules y poco pelo, de complexión delgada. De inconfundible estampa, se le identifica como José Luis Álvarez de Santa Cristina, alias Chelis, jefe del aparato político. En contra de lo que habría dictado el sentido común de la lógica policial para con ETA hasta entonces, los policías deciden no detener a Chelis. Quieren recabar más información y rastrear todos los movimientos del jefe etarra para asestar un golpe mayor a la banda. Es un movimiento ambicioso y arriesgado. Ese mismo día, 28 de diciembre de 1991, comienza la operación Broma, luego rebautizada como Broma Queso. Se inician semanas de seguimiento que permiten desentrañar la estructura logística de Chelis en Francia. Esta incluye un piso franco en Bayona, su vivienda particular en Guetarí y, por último, un caserío en Bidart, conocido como Xilocan o Villa Eche Maitea. Los agentes, que se hacen pasar por pescadores y turistas para continuar con los seguimientos, se dan cuenta de que Chelis solo se desplaza a Xilocan en contadas ocasiones para mantener reuniones que, por la cantidad de coches, seguridad y labores de contrainteligencia detectadas, solo pueden corresponder con reuniones de alto rango. No se quieren precipitar, pero los miembros de la Guardia Civil creen estar presenciando Bilitzar Tipías, nombre que recibían en las reuniones de los comités ejecutivos de ETA. Son testigos de hasta 2 reuniones del estilo, y cuando creen que se va a realizar la tercera, el 24 de marzo de 1992, organizan un dispositivo para detener a Chelis y a quien le pudiera acompañar. Sin embargo, ese día Chelis no aparece y se pospone la operación. 5 días más tarde, el día 29, se produce finalmente la que sería la última reunión de Artapalo. Tal y como he relatado al comienzo, Chelis cae junto a Paquito y Fiti. Para muchos expertos, el fin de ETA comienza con la exitosa conclusión de la operación Broma Queso. Semanas después, la Guardia Civil descubrirá que el misterioso Artapalo no era Paquito, Francisco Mujica Garmendia, sino que el término hacía referencia al conjunto de la cúpula. En el marco de la caída de Bidart, se incautan innumerables documentos que permiten mejorar la comprensión de las fuerzas policiales sobre las conexiones entre ETA y el terrorismo callejero o Kale Borroka. También se localizan zulos y se desmantelan comandos o taldes, gracias a los miembros liberados o no fichados de la organización que se identifican con la información de Xilocan. Además, el golpe descabeza a la banda e impide que se lleven a cabo el conjunto de atentados con el que ETA pretendía torpedear la celebración de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona durante ese año 92. No obstante, ETA asesinará a 26 personas en 1992, y, aunque más débil y peor organizada, la banda se reconstruirá bajo la dirección política de Miquel Antza y Josu Ternera. En el aparato militar, la sucesión de líderes será más atropellada dadas las constantes detenciones en los 90, destacando nombres como Cantauri o, más adelante, Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote. Aunque la violencia etarra no cesó hasta el anuncio del cese definitivo de la actividad armada en 2011, a partir de Bidart, la organización no fue la misma. Bidart supuso el fin del mito de la imbatibilidad de ETA, que, a pesar de coletazos muy violentos como el secuestro de Ortega Lara, el intento de asesinato contra José María Aznar o los asesinatos de Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco o Fernando Buesa, poco a poco fue derrotada por la valiente y eficaz labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un me gusta y comenta sobre qué te gustaría que investiguemos en el siguiente.